Saludos, muy buenas noches. Les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de análisis y diseño de sistemas de fundaciones superficiales y pilotes utilizando el robot de estructura de análisis. El día de hoy nos vamos a dedicar netamente al pilote. ¿Qué vamos a hacer con el pilote? ¿Cuáles son los tipos de pilotes que podemos modelar? Y las consideraciones que tenemos que tener al momento de hacer el modelado del pilote. Lo primero que les voy a decir que podemos referirnos directamente a la norma ACI en el capítulo 13, donde habla específicamente de los sistemas de fundación, Vamos a ampliar aquí un momento. Acá nosotros vamos a poder ver, bueno, como al inicio del curso vimos, todas las recomendaciones que daban, y aquí habla específicamente de lo que son las cimentaciones y los pilotes. Fíjense los nombres que les damos: las columnas, el cabezal y el pilote son tres partes fundamentales del sistema, ¿sí? De esto vamos a hablar ahorita, y por acá, más adelante, fíjense que tenemos aquí en el capítulo localización crítica. Estamos hablando de columna pedestal, columna, muro, albañilería. Localización crítica para el cortante mayorado de acuerdo a los cortantes que estamos hablando. Este que está aquí, hay que tener cuidado cuando dimensionemos el pilote para tener en cuenta estos efectos. Eso lo vamos a hacer ahorita. Y bueno, vamos a ver acá, trabajar acá. Vamos a dejar esto aquí y vamos a pasar un poco ya a lo que es sería la parte gráfica. Cuando nosotros hablamos de un pilote, normalmente los pilotes lo hacemos cuando tenemos un estado de carga muy elevado, ¿sí? Muy elevado, poco espacio. Entonces, fíjense que cuando nosotros diseñamos un pilote, repito, los problemas que normalmente tenemos o que nos conllevan a tomar la solución de los pilotes, vamos a poner acá, vamos a decir, esto sería factores que inciden en considerar un sistema de pilotes como solución. Pilotes como solución estructural. Sí. Algunas personas piensan que solamente es el suelo malo. Ciertamente es uno de los factores, pero no es el principal. Suelos con poca capacidad de carga. Capacidad de carga. Ciertamente, cuando nosotros tenemos suelos con poca capacidad de carga, los pilotes suelen ser una de las soluciones más idóneas, ¿sí? Pero no solamente se presenta en esos casos, también cuando tenemos estratos, vamos a decir, múltiples estratos, ¿sí? Donde el suelo ideal se encuentra en un valor, se encuentra en una cota profunda. ¿Esto por qué? Porque nosotros entendemos, y eso es algo que conversamos nosotros a los primeros, el sistema de fundaciones no puede ser extremadamente costoso, mucho más costoso que el sistema de superestructura, porque sería ya algo absurdo. En ese momento, cuando usted tiene esas condiciones, tiene que buscar la forma de minimizar el impacto del precio de esa estructura, porque si no, el metro cuadrado de construcción va a ser muy costoso. Imagínense que ustedes quieran vender un apartamento, una solución habitacional, donde el sistema de fundaciones es tan costoso que hace que el apartamento, aun cuando tenga pocos metros cuadrados y no sea de lujo, sea prácticamente el costo de uno de lujo.
Entonces, ¿por qué digo yo entonces que los pilotes pudiesen ser una solución? Bueno, cuando nosotros tenemos múltiples estratos, y eso es algo que yo voy a tratar de ejemplizar acá. Si, por ejemplo, nosotros podemos tener aquí el suelo de fundación, lo que nosotros llamaríamos la cota 00, y nosotros podemos estar teniendo múltiples estratos, acá, acá, a distintas cotas, los cuales nosotros podemos obtener de diversas maneras. Podemos hacer una perforación, podemos hacer georradar, podemos hacer sondeo eléctrico, todo esto para nosotros poder ubicar los distintos tipos de suelos que podemos tener, ¿sí? Vamos a poner esto aquí un momentico en vertical. Y con estos estudios nosotros, uno de los factores esenciales es conocer la profundidad de los distintos estratos, que serían estos que están acá. Me voy tomando mi clip para que hacerlo bien claro, porque acá, acá. Ok. Bueno, este sería el estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, 5, estrato 6, estrato 7, estrato 8 y estrato 9. Hasta ahora no vamos a hablar de profundidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un estrato, ojo, no hablemos de profundidades todavía, y el sistema de fundación me dice, ok, perfecto, yo tengo una estructura aquí arriba que tiene un estado de carga, que lo hemos calculado, que tenemos las reacciones, por decir, podemos estar teniendo esta estructura, por decir algo, acá. Supongo que es un edificio de múltiples niveles. Entonces yo tengo que darle solución a este sistema. Entonces eso va a tener una carga que la vamos a llamar las fuerzas que actúan en el punto 1. Ok. Ese es F1, tendremos también cortantes B1, B1, tendremos momentos también. Podemos tener torsores, otros momentos, todos alrededor del punto 1. Entonces, nosotros podemos entender que las primeras etapas del suelo no necesariamente tienen que ser malas. Como en suelos con poca capacidad de carga, vamos a poner aquí entre paréntesis suelos arcillosos, ¿sí? No necesariamente tienen que ser, es porque tengamos suelos muy arcillosos, sino puede ser que los suelos que tenemos pueden ser suelos buenos, pero con una capacidad de carga tal que implicaría que el sistema de fundaciones para llevar a dar una solución acá, por ejemplo, si fuese zapata aislada, tendrían que ser muy grandes. Entonces empiezan a solaparse un sistema con el otro. O que no puede ser, no se puede poner mucho, un sistema muy grande, o sea, unas zapatas muy grandes porque tenemos interferencias con otros elementos perimetrales. Entonces, fíjense que no solamente interviene el hecho de que el suelo no sea lo suficientemente bueno. Entonces, nosotros podemos llegar a determinar y decir que tendríamos que llegar a un determinado estrato donde el suelo pueda tener mayor capacidad, o incluso entender que esa fuerza, esa carga que vamos a ir colocando acá, en la forma de una columna, que ya sería esta columna que vamos a poner acá, aquí, donde vamos a tener la fuerza F, ¿sí? Esta columna, la carga que va a venir acá, que la vamos a poner, que tendríamos que ir bajándola, permítanme aquí, porque esto aquí no me está quedando derecho. Vamos a poner una línea de otro colorcito, una color naranja.
Vamos a suponer que por aquí viene el eje de la fuerza. Una preguntita. ¿Quién de ustedes ya ha visto pilotes dentro de la universidad? Que recuerde que haya visto el análisis y diseño de pilotes en la universidad o que ya haya tenido la experiencia en el cálculo de pilotes. ¿Ninguno? Algo de teoría, sí. La teoría es esencial, porque realmente el cálculo no es algo complicado. Pero entonces, ¿qué nos dice? El estudio de suelo nos dice, ok, yo puedo estar teniendo aquí suelos con buena capacidad portante, pero no la suficiente para sobrellevar toda la carga, o que tampoco tenemos el espacio en planta suficiente para poder determinar que debemos utilizar ese sistema. Recordemos que si, bueno, voy a tratar de hacer aquí rápidamente también el dibujo en planta. Voy a tratar de hacer este dibujito en planta. Tenemos aquí. Permítanme acá porque esto quiero que quede bastante claro. Voy a hacer esto aquí. Ok, perfecto. Ok. Y después le voy a ir incorporando más cositas. Ok. Entonces aquí tendríamos este. Ok. Entonces tendríamos esta columna, sería esta que está aquí. Aquí, aquí y aquí, aquí. Aquí y aquí. Después hablaremos de la posible medida que tengamos acá. Ok, entonces, ¿qué pasa? Puede ser que yo diga, bueno, puede ser que este suelo tenga una buena capacidad, pero la zapata que tenga que poner es tan grande que interfiera con un lindero. Entonces digo, no puede ser una solución. También puede ser que la zapata la carga que estamos aquí no es tan buena, pero el que está abajo también pudiese ser. Podría ser una buena capacidad, pero hay un factor, que es el factor excavación. ¿Sí? Vamos a poner aquí, lo voy a poner en rojo, que es múltiples estratos, y se encuentra en la cota de fundación. Esto es para evitar principalmente las excavaciones, las cuales, ojo, implican maquinarias, siempre son riesgosas porque son operaciones bien peligrosas, riesgos y sobre todo tiempo de ejecución. ¿Sí? Porque cuando nosotros pudiésemos decir, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, que el estrato 1 fuera de 2 metros, entonces nosotros decimos, perfecto, en el estrato 2 tenemos la capacidad de carga suficiente para hacer una fundación en la que se resistiera este tipo de carga, pero no podemos, y donde no tendríamos algún tipo de lindero, ningún problema con el lindero. Ok, perfecto. Dice, bueno, fundamos en el estrato 2, pero ¿qué pasa? Del estrato 2 tiene que pasar al estrato 1, y el estrato 1 tendría 2 metros de profundidad que usted tendría que hacer una excavación. Entonces una excavación implica un entibado, significa una protección. Ahora, ojo, el 1 puede ser no solo 2, puede ser 3, 4 metros. Entonces decir, bueno, vamos a excavar para sacar ese material, para sustituirlo por un elemento que está aquí y posteriormente restituirlo. Entonces es una labor bastante difícil. Y ojo, y eso con la suerte de que puedes tener el segundo estrato, pero puedes estar pasando por el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, el estrato 4, hasta el estrato 7 y hallar
que la capacidad de carga del componente es en la roca dura, sería en el último estrato. Entonces, llega un momento en el que tú no puedes hacer todos estos cortes. Porque, ojo, no vas a poder físicamente, tendrías que hacer una bancada muy grande y tendrías que, si es dentro de ciudad, dentro de la ciudad, tendrías que hacer sistemas de protección en los laterales y siempre va a encarecer la estructura. Entonces tú dices, ok, ¿cómo puedo hacer yo para hacer que la fuerza F1 se disipe eficientemente? Bueno, allí volvemos a otro de los factores. Tú dices, bueno, suelo con poca capacidad de carga, ya lo sabemos. Múltiples estratos, ya lo sabemos. Y después tú tienes una de las otras opciones que yo siempre digo que se debe considerar, es la factibilidad de ejecución. Recordemos que eh, estos sistemas de pilotes de ejecución de los trabajos, implican una maquinaria que debe llevarse a sitio y que si usted no dispone del espacio físico para ponerlo allí, tan sencillo que no va a poder utilizarlo, tendrá que inventar otra cosa o simplemente muchas veces se desisten del proyecto por estos problemas que se incluyen. Ahora, cuando nosotros hablamos de un pilote en general, se tienen dos ideas esenciales de los pilotes, que es lo que conocemos como piloto. Vamos a poner aquí esto con un colorcito rojo. No sé si quedamos claros todos hasta acá. ¿Sí? Estamos todos, estos son los tres elementos que yo usaría al momento de considerar un pilote como solución. ¿Estamos claros acá? ¿Alguno de ustedes quiere aportar algún otro? ¿Todo claro? Ok. Entonces fíjense, los pilotes, por lo general, se clasifican en dos grupos. Pero yo les voy a explicar algo y les voy a hacer ver algo que realmente no existe tales grupos como yo lo aprendí. Cuando nosotros hablamos de un pilote, nosotros podemos tener un pilote que calcule, vamos a llamarlo pilote de punta, pilote de punta, y tenemos un pilote por fricción. Como su nombre lo dice, el pilote de punta es aquel que busca llevar la carga que nosotros queremos tener en la parte superior de la carga, de la estructura, más el peso propio del pilote en sí, hasta un estrato mucho más resistente. Por lo general, lo llevan a una roca. ¿Sí? Y entonces, este piloto de punta busca llevar que durante que el área, el esfuerzo, que implique la punta del pilote. Por ejemplo, si nosotros hacemos un pilote, los pilotes por lo general tendrán una forma algo como esta. Aquí tendrán un diámetro 1, aquí sería un diámetro 2, donde 1 es mayor que 2. Disculpen acá. Tengo esto por aquí. Donde 1 es mayor que 2. Entonces se busca que en el área, ¿cuál sería el área? El área 2, pi por el diámetro al cuadrado entre 4, que esta área que está acá, sea tal que pueda obtenerse un esfuerzo 2, que sería F de la fuerza que estamos llevando,
más el peso propio del pilote entre el área 2 del pilote y que este esfuerzo 2 a la vez sea menor o igual al esfuerzo admisible del suelo donde queremos fundar. En este caso pudiese ser la roca. Aquí me dice el sismo 318 ya exige considerar. Sí, vamos por partes, ingenieros. Ya vamos por partes. Vamos por partes. Estamos hablando de estas fuerzas axialmente. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de fricción, tenemos que entender que el pilote, a lo largo de su recorrido, va a ir disminuyendo la fuerza inicial F. ¿Por qué? Porque a medida que pase a través de uno o más estratos, el material al que está atravesando va a ejercer una fuerza de rechazo a la colocación del pilote. Ya sea porque este pilote va a ser, vamos a decir, vaciado en sitio, no importa si ya el elemento va a ser vaciado o va a ser hincado. ¿Sí? Entonces, esta fuerza F tiene que ser menor o igual a la sumatoria de las fuerzas friccionantes de los distintos estratos que vamos a tener. ¿Sí? Esa es, vamos a decir, en esencia, la teoría del cálculo de un pilote. Ese es el fundamento general para llevarlos. Hoy en día, como el ingeniero Jaime dice, es importante incluir la acción de la fuerza sísmica, pero entendamos algo, que las fuerzas sísmicas que nosotros estamos considerando en nuestros proyectos, de nuestros aspectos de diseño y todo lo que nosotros tomamos en nuestros códigos es de la fuerza sísmica que se produce de aquí para arriba. Entonces, ese sismo, que es el espectro que movemos, es justamente aquí. ¿Ven? Entonces, este sismo que tenemos acá arriba, o sea, estas consideraciones no las podemos usar directamente de nuestro código, sino que tendríamos que considerar algo que posteriormente conoceremos como el procedimiento de interacción suelo-estructura. ¿Sí? Para eso, usted necesita haber modelado todo el sistema de fundación en un mismo edificio. O sea, que el edificio esté modelado completamente allí. Porque no es nada más llevar las reacciones, sino también considerar las acciones y los periodos de vibración que tiene la superestructura para poder dar respuesta a lo que se transmitirá al suelo. Ciertamente nosotros podemos llevar y decir que tendremos aquí unas fuerzas sísmicas. Yo hablo de la fuerza sísmica porque son fuerzas cortantes en X y en Y, o en X y en Z, como queremos hablarlo aquí en robot, en estas direcciones, y que esto puede representar la fuerza sísmica, pero es de aquí hacia arriba. ¿Sí? Después tendremos que considerar las fuerzas sísmicas que tendríamos que tener al lado. Ahora, recordemos algo, que estas fuerzas que van a estar acá, aquí tendremos un elemento totalmente confinado. Por lo tanto, nosotros tendríamos que estar al pendiente de cuáles las propiedades que tendrán los materiales acá. Por ejemplo, el módulo de balasto en el estrato 1, el módulo de balasto en el estrato 2, módulo de balasto en el estrato 3, módulo de balasto. ¿Y por qué el módulo de balasto? Porque el módulo de balasto es la propiedad del suelo que funcionará como el módulo de elasticidad, también tendrá la misma, vamos a decir, 5, 6, acá,
7, vamos a ver aquí, 6, 7, 6, 7, 8 y el módulo de balasto 9. Además a eso tendremos pesos específicos también diferentes. Así sucesivamente hasta que llegamos a gamma sub n. Bueno, ya estamos haciendo algo mucho más general, ¿no? 4, 5 pesos específicos. Ahora, esos elementos nosotros también tendremos que entender que la fuerza sísmica, ojo, va a depender del estrato en el que se encuentre. Ténganlo en cuenta. En algunas, por ejemplo, si usted supone que la fuerza sísmica se origina en la roca, que es aquí, dice, bueno, las fuerzas sísmicas, la ruptura, la fuerza sísmica se genera acá y va pasando a través de los estratos en forma de onda, fuerzas cortantes que van así, en zigzag, cuando tenemos fallas transcurrentes, o tenemos también fallas con elementos verticales. Pero las más destructivas son las fuerzas cortantes. Entonces, estas fuerzas cortantes que se van a sentir, vamos a decir, en la libertad de generar un movimiento completo es cuando esté en la superficie. ¿Y cómo lo reconocemos aquí en la superficie? Porque aquí nosotros en la superficie ya conoceremos, de acuerdo a los estudios que se tienen, cuáles son los niveles de aceleración que se generarán en esta superficie para producto de la masa que se tenga, poder usted obtener el tiempo adecuado y la fuerza sísmica. Ahora, ¿qué va a pasar en el suelo? En el suelo, esas aceleraciones pueden variar, porque dependiendo del módulo de elasticidad y dependiendo de los suelos que usted tenga, puede aumentar o disminuir esta fuerza cortante porque encuentra o no resistencia ante ese movimiento. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que bueno, que si dentro de estos estratos, y si yo quisiera, por ejemplo, ponerle un número, suponga que yo voy a empiezo con un número 10. Ojo, no es una magnitud, no es una medida, es un número de referencia. Entonces, yo comienzo con un número 10 y si este suelo, vamos a suponer los estratos todos fueran igual, yo pudiese decir que la fuerza sísmica se disipará 1 hasta llegar a la superficie. Entonces, en el primer cálculo yo pudiese decir, ok, aquí yo puedo tener en el primer estrato menos 1, entonces ya en este punto ya no sería 10, sino sería 9. En este punto ya no sería 9, sino sería 8. Y así voy con menos 1 a través de los distintos estratos. Menos 1, bueno, estos valores los voy a poner aquí. Menos 1, menos. ¿Con cuánto llego yo a la superficie? Entonces usted cuenta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llego con 0. ¿Ve? ¿Qué quiere decir que aquí arriba qué ocurre? Nada. Las aceleraciones que tenían que llegar, llegan a la superficie sin nada. Y entonces usted dice, bueno, estaríamos bien. Y eso es lo que ocurre habitualmente. Los estratos del suelo disipan los distintos movimientos sísmicos. Ojo, todos los días tiembla, todos los días porque el magma del planeta se mueve y genera este tipo de problemas. El problema no es cuando esto sea 10. Porque, por ejemplo, usted puede decir, bueno, no es 10, es 15. Entonces usted dice, bueno, no es 15, no es 10, sino 15. Entonces, cuando llega a la superficie, le queda la unidad 5. Repito, no es una aceleración, no es nada, es una referencia para ilustrar el hecho. Entonces usted llega con 5 aquí, y eso es lo que registramos y tenemos como sismo. ¿Estamos claros hasta acá? Por favor, quiero que me digan y estén atentos a esto y que me digan si estamos claros.
Ok. Entonces, fíjense, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir lo siguiente, y voy a extender un momento estos dibujos. Voy a extenderlos para acá para que pueda seguir poniendo valores. Ok, aquí, aquí, aquí. Y aquí tendríamos la roca. Cuando llegamos. Ok. Entonces, ahora, supongamos que lo positivo es que este 15 que estaba aquí, vamos a repetirlo, siempre el estrato, no importa cuál sea el espesor, procuró restarle fuerza. Procuró restarle fuerza. Es lo normal en suelos medianamente densos, pero puede conseguirse una sorpresa. Cuando tú le digas más uno, aquí por ejemplo le dice, ok, la disipación comienza. Menos 1, menos 1, más 1, más 1, más 5, menos 2, menos 2, más 6, más 2. ¿Por qué siempre estos dos valores van a ser posiblemente más? Porque partimos de la premisa que son suelos con poca capacidad de carga. Y los suelos con poca capacidad de carga no tienen resistencia al corte y suelen ser suelos que amplifican la onda sísmica. Entonces, ¿con cuánto llegamos? Entonces, cuando usted saca su cuenta, aquí a 15 menos 1, ya tenemos 13, vuelve a sumar 14, vuelve a sumar 15, tenemos 20, tenemos 19, ¿ve? Tenemos 25 y llegamos con 27. Entonces, fíjense en magnitud. ¿Cómo nacemos con un sismo, por ejemplo, categorizado con un valor 15 y podemos llegar a uno con 27? Entonces, ojo, esto es muy común en suelos con poca capacidad de carga en las que los suelos se magnifican. El suelo magnifica o potencializa la amplificación de la onda. Uno de los ejemplos más comunes que tenemos dentro de la ingeniería es el sismo de Ciudad de México. El sismo de Ciudad de México, cuando vamos a decir, los sismógrafos lo detectan, tenía una poca intensidad, se había calificado como un sismo bajo. Pero cuando llega a esos suelos blandos, en los que se encuentra Ciudad de México, se amplificó la onda tal que logró obtener, ojo, fíjate, ¿qué pudiese yo interpretar este 27? Así estos números, como estamos hablando, estaríamos hablando de aceleraciones. Y esa aceleración hizo que muchas de las estructuras entraran en el periodo de resonancia. Por eso, si usted empieza a visualizar las imágenes del sismo de México, se van a dar cuenta que hay vamos a decir, como sectorización de los daños de las edificaciones. Suelen ser estructuras pequeñas, de 3 y 4 niveles, las más catastróficas. Están principalmente constituidas por pórticos. Entonces logran tener una característica en la que, por ser pequeñas, alcanzan altos periodos de vibración, o sea, periodos cortos de vibración, que son típicos de muchas fuerzas, vamos a decir, de una aceleración muy alta, a pesar, independientemente de la masa que tuviera. Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos esto, que ya sería esto que está aquí, no es más que la interacción suelo-estructura. Nosotros tenemos que empezar a entender que los cortantes, estos menos 1, más 1, menos 1, están estrechamente ligados al tipo del suelo que se va a conseguir acá. Y nosotros pudiésemos plantearse acá un estrato a medida que pasemos estos menos 2 más 6. Por ejemplo, 2 más 2 menos 5.
Esto ya son estudios mucho más avanzados y que deberían presentarse, ya por lo menos en el estudio de suelo debería decirle la profundidad que ellos recomendarían para este punto. Hay formas de extrapolar los datos también, metodologías que permitirían la extrapolación de estos datos para nosotros poder conocer cuál sería el estado inicial de aceleración en el que estaría el pilote en el punto de ubicación. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense que no es algo del otro planeta, pero entonces hay otra cosita que faltó por acá, que se me escapó, y es la estabilidad. Los pilotes también nosotros podemos decir, bueno, ingeniero, podemos llegar hasta cierto estrato, no tendríamos que llegar necesariamente a la roca. ¿Por qué? Porque atravesando estratos, estas fuerzas friccionantes hacen que prácticamente esta fuerza F sea cero. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que los pilotes, netamente por fricción, lograrían disipar toda la carga que tenemos. Eso es por lo menos lo que conocemos, no sé si han escuchado la parte de micropilotes, son pilotes de poca profundidad, bastantes pilotes, y estos cumplen ese principio donde las fuerzas friccionantes alrededor del pilote son tales que logran disipar toda la fuerza. Pero ¿qué pasa? Los edificios también tienen un problema de volcamiento, ¿sí? Tienen unos problemas en los que habría que brindarle estabilidad. Voy a ponerlo por aquí arriba. Voy a borrar esta línea. Vamos a ver aquí. Aquí, borrar la línea. Estabilidad de la estructura. De la superestructura. Ok, ¿qué digo yo con esto? Ingeniero, mientras más alta sea la edificación, más profundo tendrá que ser el sistema de fundaciones de la misma. ¿Mm? Aquí me dice, se chequea el pandeo por pilote. Mire, no estamos hablando de qué es lo que hace el software, lo puede chequear, lo va a chequear. Eso es parte del análisis. Vamos a ver, ojo, es lo que primero estoy explicando qué ocurre para el pilote. Ojo, recuerde que ese pilote está confinado. Vamos a suponer acá, y yo voy a decir, ok, ese pilote lo voy a poner yo en un cabezal, o ese o los pilotes. Lo voy a poner aquí. Me voy a poner aquí resaltadito acá. Este va a ser lo que conoceremos como el cabezal del piloto. Aquí y aquí. Esto aquí y esto aquí. Esto sería una planta del piloto. Ok. Ojo, esto pasa que voy a confundir el dibujo. Permíteme un momento, se va a confundir el dibujo. Porque este dibujo no va a estar acorde con esto. Permítame aquí un momento. Voy a estar, va a quedar raro. Este sería el piloto, el cabezal. Y aquí tendríamos la columna esta gigante que estamos poniendo aquí.
Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Al nosotros tener un pilote que evidentemente tendrá una cota de fundación, que sería esta, que está aquí, ese cabezal va a estar enterrado. Entonces nosotros diremos, perfecto, ese pilote, cuando nosotros, voy a borrar esta parte también que yo creo que ya, esto es suficiente, la explicación, porque quiero hacer la planta. Permítame aquí un momento. Uh-huh. Permítame aquí, permítame aquí. Esto es garras de rasgo. Ok. Entonces yo tendré aquí mi pilote. Déjeme hacerle un dibujito en planta. Acá. Inicialmente vamos a considerar que sea cuadrado. Y este es nuestro cabezal, nota columna. ¿Sí? Ok. Nosotros lo primero que tenemos que entender es que el suelo, el elemento de concreto tiene que tener una restricción lateral. Las restricciones laterales va a venir dada por este material que está aquí, el cual voy a resaltar en este color naranja. Esta zona que está aquí, esta zona que está aquí, y que va a rodear todo el cabezal del pilote, que es esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, debe buscar brindar la estabilidad suficiente para que este sistema no se desplace. ¿Quiénes son los que van a buscar desplazar esta fuerza? Bueno, estas fuerzas cortantes, B sub X y B sub Y, que van a tratar de desplazar a la estructura. Y adicionalmente a eso, también parte de la fuerza sísmica que puede llegar producto de algún evento que tiene que buscar. Eso es lo que nosotros conocemos como un cuerpo confinado. Eso haría que usted tuviera que tomar obligatoriamente, considerar vamos a decir, este cabezal como un cuerpo rígido, tanto física como matemáticamente. Un cuerpo rígido. Tiene que ser este cabezal. Nosotros no podemos permitirnos que estos tengan asentamientos diferenciales. Y para que un cuerpo sea bastante rígido, por lo general tiene espesores de H bastante grandes. Pudiésemos estar hablando de espesores de 1 metro, 1,20 m, 80 centímetros, no menos de 60 centímetros. Claro, dependerá también de las fuerzas, pero normalmente son pilotes que pueden estar superando los 80 centímetros de altura, incluso pueden llegar hasta de 2 metros, 2,5, dependiendo de la estructura que queramos hacer. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Nosotros podemos tener la fuerza N, que está aquí, y esa fuerza N puede dividirse en una
o en más partes. Entonces, ¿por qué se determinará? Para lograr que el área del pilote a su 2 o la sumatoria de las distintas áreas de los pilotes pueda contrarrestar tanto la fuerza N como las fuerzas de gravitacionales que va a tener. Además de la fuerza del nuevo cabezal, que no está considerada aquí en esta N, el peso del cabezal. Entonces usted puede decidir, bueno, esta fuerza N yo la voy a dividir en 4. Y eso implicaría la colocación de 4 pilotes. La quiero poner de 3, implicaría 3 pilotes. Y así sucesivamente. Entonces decimos, permítame para borrar aquí abajo. Perfecto. Eso hasta ahora simplemente es llevar las reacciones de arriba hacia abajo. Es bastante sencillo. Nosotros, la mayoría de los pilotes ya están tipificados de acuerdo a la capacidad de resistencia a compresión que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos decir fácilmente el fabricante o el constructor de los pilotes nos va a decir, de acuerdo a la carga, cuál es la recomendación del pilote que él brindaría. ¿Sí? Puede ser, un pilote le puede decir pilotes de 0,30, pilotes de 0,50, pilotes de 0,75, de 1 metro de diámetro. Solamente restaría conocer cuál es la profundidad del pilote. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros tengamos y decimos, ok, esta fuerza que ahora se ha dividido en n cuartos, suponemos que es n cuarto, tiene que llegar a la parte de abajo. Entonces ya diseñaremos, decir, bueno, lo vamos a hacer por pilote de punta. No necesariamente. Y aquí es donde entendemos que el sistema trabaja todo en conjunto. Porque, ¿qué pasa? Esos pilotes que yo estoy incorporando, que los voy a dibujar aquí en este moradito, no son los únicos realmente encargados de disminuir esa fuerza. Por ejemplo, aquí voy a hacer parte del pilote. Aquí está un pilote. Y aquí está el otro pilote. Aquí uno y aquí el otro. Esos serían los dos pilotes. Claro, ojo, los estoy viendo en la sección transversal aquí. Entonces, ¿quiénes son las fuerzas que tienen que estar contrarrestándose? Ya no es N nada más, sino también tendremos que incluir el peso del cabezal y de los pilotes. Pero entienda algo, el cabezal por sí solo colabora. ¿Por qué? Porque él va a estar trabajando como una mini losa de fundación con unos springs, unos resortes elásticos acá, correspondiente a qué? Al estrato, por ejemplo, en este caso el estrato 1, que es donde él se ubica. Entonces, todos estos elementos en negrito que estoy poniendo son elementos negativos porque le van restando, bueno, realmente serían positivos porque estas cargas van a venir en la dirección negativa, son elementos que van a ir restando. Eso quiere decir que ya parte de la fuerza del cabezal se va a ir en la primera parte del suelo. Entonces me dicen, bueno, si yo supongo que en la totalidad o parte de ella se fue por acá, la fuerza que viene bajando por uno de estos pilotes, que ya viene siendo n cuarto más un poquitico, porque ya no va a ser lo mismo, pero voy a suponer, imaginemos que el peso del pilote, del cabezal, se disipa todo por sí mismo. No es del todo cierto, pero se va a reducir gran parte. Ahora, si usted calcula el pilote de punta, usted va a entender que aquí en la punta tendrá que tener n cuarto como mínimo más un factor de seguridad, que es un poquito más de carga, que implicará el diseño del pilote. Entonces, caemos en un pequeño problemita. Y ahora sí, voy a borrar esto que está aquí abajo. Que ese pilote le va a caer lo que conocemos como el efecto P delta.
Permítame aquí un momentito. Entonces, este pilote que está actuando, vamos a llamarlo pilote de punta, se va a estar comportando de esta manera. Una estructura articulada, porque en este punto este elemento está articulado. Aquí tú puedes decir, bueno, que está empotrada, pues está empotrada una estructura que también se puede girar o rotar porque estos springs no empotran. Recordemos que la condición de empotramiento de la base es una condición idealizada. Esta condición como tal nunca se va a dar en la realidad. ¿Por qué? Porque el suelo no va a estar infinitamente rígido para empotrarse. Entonces, aquí estaremos articulados y aquí, evidentemente, tendremos una articulación. Entonces, en estos casos, tendríamos esta condición de carga. Y al nosotros incorporar fuerzas aquí P y fuerzas aquí P, obtendremos algo como esto. ¿Sí? Hay gente que, vamos a decir, hay condiciones o teorías de cálculo, por eso es lo que sería prácticamente una teoría, en la que idealizan esta condición acá. Esta condición acá. Y entonces tratan de decir que, bueno, esto ocurrirá algo así como eso. Algo así. Pero todas caen en la misma condición de que aquí va a haber un desplazamiento, aquí puede haber un desplazamiento, y en ambos los conocemos como el efecto P delta, que es la relación que aparece al ocurrir pandeos laterales en el elemento que generarán momentos de segundo orden que pueden afectar la edificación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre esto, claro, en una columna usted estaría considerando que este elemento esté libre. Este dibujito es cuando el elemento está libre, pero recordemos que acá no está libre. Voy a borrar esto aquí por parte. Alrededor de ese pilote hay una serie de ¿qué? De resortes. Si usted llega y hace un corte de este pilote, aquí, tendremos un pilote de diámetro D, que está rodeado de estos mismos resorticos. Así, 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 así. Ahora, estos resorticos son K verticales, K sus zetas, y estos son K horizontales, que son una proporción de ese K Z vertical. Y entonces estos resorticos que tenemos transversalmente son los que impiden o disminuyen esta acción de pandeo. Entonces, fíjense que esta condición de pandeo puede darse o puede variar de acuerdo al estrato. En algunos puede irse más hacia la izquierda, puede irse más hacia la derecha, y por eso hay unos efectos que ya los voy a tomar en el punto del modelado para poder tener esos, vamos a decir, representados de mejor manera. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Estamos claros? ¿Todos? Perfecto. Entonces, si nosotros agarramos un punto cualquiera de nuestro pilote, por ejemplo, este puntito, y este punto lo voy a llamar el punto 1. El punto 1 del pilote, cuando yo lo vea espacialmente, ese punto 1 está en un borde de ese pilote, por decir, aquí, una sección acá. Ese punto 1 que está aquí va a tener tres componentes que le va a proporcionar el suelo. Uno, el caso H horizontal, que está presionando contra la cara de él. Vamos a ver si me sale el 3D aquí de este elemento. Imaginemos que viene así. Sí, el pilote.
No sé si ahí está. Ahí salió. Ese es el pilote. Ahora, ese KSUH horizontal que está empujando, evitando, reclamando el espacio que ahora el pilote tiene él, también tiene una componente vertical, que esa que a su vez es la que es equivalente a, o vamos a decir, es la que nos generará, porque realmente no, el que a su vez vertical no es la fuerza friccionante, pero es un componente de la fuerza. Y tendremos, como tenemos ese KSUH que va perpendicular, ojo, ese KSUH aquí, entendamos que si vamos a ver el circulito, él está, vamos a ver aquí el circulito acá, una sección, vamos a poner la sección acá, y que este sea el punto 1, ese valor, KSUH, es perpendicular a la cara de la superficie del pilote. Pero así como tenemos ese, también tenemos el otro KSUH horizontal, que sería este que está aquí, otro KSUH tangencial. ¿Sí? Entonces fíjense que nosotros realmente, siempre nuestro pilote va a estar sujeto a fuerzas friccionantes. Por lo tanto, por más que usted haya dicho que su pilote va a ser de punta y que está suponiendo que n más 4 va a ser un factor de seguridad, estos distintos valores de las fuerzas, por ejemplo, de las K verticales, van a ir disminuyendo porque así como está el 1, está el otro punto que está más abajo, más abajo, más abajo, y pueden disipar parte de la carga N4 que va a llegar, que le correspondería a un pilote, y disminuir aún más el tamaño. Por eso, siempre nos da un pilotico con una puntita mucho más pequeña del diámetro con la que empezó. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que usted tiene que entender y decirse a sí mismo como diseñador cuál es el objetivo principal del pilote. Sí, que la carga N se vaya en su mayoría a través del pilote de punta, o si el pilote o usted quiere que la mayoría de la fuerza N se vaya a través de fricción. Y entonces en ese punto usted va a estar en el dilema de perforar hasta la mayor parte posible donde esta área pequeñita que es el esfuerzo de la punta del pilote, esta sea menor, donde el esfuerzo admisible sea mayor o igual a ella. Eso quiere decir que en este caso, cuando usted decide, mire, mi pilote va a ser un pilote de punta, usted tiene que estar muy pendiente de esta H, de esta profundidad, porque tenemos que siempre buscar el estrato que nos brinde la capacidad suficiente. Ahora, eso es si usted se inclina hacia un pilote de punta. Pero si usted se inclina hacia un pilote por fricción, ya el problema no es tanto el estrato a donde llegue, sino que el diámetro que va a tener nuestro pilote. ¿Por qué el diámetro? Porque ese diámetro nos va a generar mayor área de pilote. Recuerden que mayor área nos va a generar más área, más superficie de pilote, donde vayan a actuar más K verticales y más KH. Entonces, cuando usted diseña un piloto de punta, la profundidad es el elemento principal a revisar. Pero cuando hablamos de fricción, estaríamos hablando de dimensión del pilote. Dimensión de la sección del pilote. ¿Estamos claros? Entonces mucha gente dice, no, yo calculo mi pilote.
Y el pilote es muy fácil de calcular porque realmente lo puedes representar hasta como una columna. Y dice, bueno, la piloto de columna, le pongo las propiedades y es básicamente, ojo, es la metodología más sencilla de hacerlo. ¿Sí? Y es la que nosotros vamos a utilizar. Ojo, no es algo que está simplificado, no es algo que estamos suponiendo cosas hipotéticas, no. El representar los pilotes como elementos lineal es aceptado para sus condiciones de diseño. Hoy en día, a través de métodos más refinados como elementos de sólidos, modelar sólido, es un trabajo mucho más tedioso porque sí vas a poder obtener cierta ganancia en evaluar realmente la condición del suelo, pero implica que usted tenga que modelar también el suelo, las propiedades del suelo. Y para que usted pueda decidir que el suelo que usted está tomando tiene las propiedades adecuadas, quiere decir que usted tiene muy buenos estudios de suelo. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo? Ingenieros, yo recomiendo que tiene que haber un equilibrio entre ambos. Porque ¿qué va a pasar? Si usted se inclina por un pilote de punta, usted va a obtener una mayor profundidad, porque normalmente los estratos más resistentes están muy profundos. Y al tener mayor profundidad, el efecto P delta se va a ver mucho más acentuado, motivo por el cual usted va a tener que alterar o brindar en ese elemento, en ese piloto, hacerlo mucho más rígido. Y la única forma de hacerlo más rígido es aportándole área. ¿Por qué? Porque sí, o va a tener que ponerle más acero. Ahora, la técnica de esto, o sea, no digamos la trampa, porque realmente no es una trampa, la técnica a seguir es buscar que haya un equilibrio y de esa manera conocer cuánto porcentaje de n o de n cuarto, por ejemplo, se pierde por fricción y cuánto porcentaje de n se va por la punta. Ambas, o sea, cuando sumemos estas, deben generar una fuerza resistente mayor o igual a las fuerzas mayoradas de n. Ojo, entendiendo que este n, vamos a llamarlo n, bueno, vamos a quitar el mayorado, menor a n. Y este n que está aquí es producto de las fuerzas mayoradas aplicadas, de las fuerzas aplicadas mayoradas. Eso quiere decir que aquí estamos revisando estados últimos. En algunos casos se revisan con cargas de servicio, pero el pilote yo por lo general, generalmente lo calculo con cargas últimas. ¿Sí? Con cargas últimas porque son los casos que pudiesen darse dentro del piloto. Exacto. Entonces fíjense en la observación que hace Gilbert. Ok, perfecto. Ya entendimos el concepto. El concepto es maravilloso de decir, bueno, si yo hago punta o hago fricción, en algún caso, tengo que traducir eso en dinero. Y entonces, ¿qué ocurre? Mientras más profundo, cuando somos pilotes de punta, tenemos que meternos mayor profundidad, más profundidad. Mayor profundidad implica más concreto, implica más acero, ¿sí? Y eso evidentemente mayor excavación. Ahora, cuando usted está considerando ya un pilote friccionante, no necesariamente puede tener, seguramente va a tener menor profundidad. No necesariamente tiene que tener menos concreto, porque puede ser que tenga que poner o más pilotes para compensarse, o pilotes mucho más grandes que el de punta. Entonces,
tendría, vamos a decir, un más o menos concreto. Habría que refinar allí. Lo que sí le puedo decir es que puede tener menos acero, porque serán pilotes de mayor diámetro, pero menor profundidad. Y a la menor profundidad, este efecto P delta se hace tan pequeño que lo más seguro que requiera acero mínimo. ¿Sí? Y la otra cosa es menor excavación. Al tener menor excavación, sobre todo que es si va a ser, ojo, si va a ser con barreno, si se va a hacer perforar y sustituir, o no es un pilote hincado, lo que sí le puedo decir es que va a disminuir el tiempo de ejecución. ¿Estamos todos claros hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo ok? Esto es, vamos a decir, la gran ciencia de un pilote. Ahora, ¿cómo hacemos esto con el software? Repito, el día de hoy vamos a modelarlo nada más. Mañana yo me extendí también. Claro, no quiero entrar en la parte de geotécnica, que es lo que explicará Rodrigo el día de mañana, ya en profundidad. Y venimos a lo que sería el modelado. Fíjense, yo voy a hacer aquí 4 sistemas de pilote. Los quiero hacer integrados para que podamos verlo simultáneamente los resultados que obtendríamos. Lo primero que voy a hacer una retícula en la que voy a separar 1, 2, 1. Voy a poner primero una sola vez y los voy a separar 5, unos 10 metros. Y voy a poner aquí unos 10 metros. Voy a trabajar primero la planta. Ok. Parándome en planta, voy a establecer un sistema de pilote aquí, un pilote aquí, un pilote aquí, un pilote aquí. Ojo, un pilote no, un sistema de pilotos. Aquí tendremos una columna, una columna, una columna, una columna. Que ahorita por los momentos no vamos a tener la medida precisa. Vamos a hacer que nos salgan las letras para poder entender de una manera mucho más eficiente lo que vamos a colocar. Ok. 1, 2, 1, 2. Ahora, yo voy a construir sistemas de pilote acá, un sistema acá, un sistema acá y un sistema acá. Lo vamos a hacer de un pilote, de 2 pilotes, 3 y 4 pilotes, que son los más comunes. Aquí me dice, ¿alguna vez he tenido que utilizar la necesidad de sistemas en una vivienda para que sea, que es más para un edificio grande? Mire, cuando usted decida tomar una vivienda, hacer una vivienda, que no, hablemos de una vivienda normal, máximo 2 niveles, y usted tenga que incluir pilotes, lo mejor que usted le puede decir a esa persona es, uno, o redimensionamos bueno, hay varias opciones, pero ojo, yo le voy a decir, yo soy, bueno, los que me conocen saben que yo soy muy sincero a la hora de decir las cosas a la gente, y es que, mire, si usted tiene un terreno tan malo, tan malo, tan malo para hacer una casa, que técnicamente le digan que tiene que poner pilote, es preferible vender el terreno, a destinar ese terreno a otra cosa. Porque si ese terreno tiene un terreno tan malo, que para una casa que tiene unas cargas tan bajas, la solución no es una losa de fundación, es preferible vender el terreno. O que usted lo tenga ahí para que siembre algo, árbol, tenga árboles frutales, porque si es un terreno tan malo, lo más seguro que es un terreno muy fértil. Porque las cargas que se presentan en una casa, 2, 3 niveles no deberían acarrear
el hecho de que usted tenga que poner pilotes. Eso es una cosa que usted tiene que mentalizarse. Una vivienda de dos niveles no debería nunca poner un pilote, porque el sistema de fundación va a ser más costoso que la casa. Por eso le digo, terreno muy malo y es una vivienda unifamiliar, haga la losa de fundación. Ahí no tiene más nada que hacer. Si es porque no tiene el espacio, porque es una losa muy grande, ojo, repito, las cargas de una vivienda de esa unifamiliar, tres niveles, no deben ser tan grandes como para que usted amerite una losa del tamaño del terreno. Al menos que usted me diga que es una casita de un terrenito de ustedes saben, de 2 por 2. Prácticamente es una habitación. No. Ahora, puede darse el caso en el que usted diga, el terreno es malo, pero no es del todo malo. Quiere decir que si yo pudiera sacar parte de ese terreno y sustituirlo, pudiese hacer siempre, ¿qué cosa? Mi losa de fundación. Así de simple. Las zapatas aisladas, yo les digo una cosa, para viviendas unifamiliares, siempre es recomendable la losa de fundación. Siempre, siempre, siempre lo va a hacer. Algunas me dicen, pero no, pero ingeniero, para las zapatas aisladas, sí, pero la zapata aislada implica excavación. Implica que alguien tiene que excavar para vaciar. En cambio, si usted tiene una losa, simplemente es un replanteo en la parte superior de la tierra, compactar, porque posiblemente usted dice, bueno, el terreno tiene agua, presencia, usted puede hacer una compactación superficial y fundar sobre ella directamente. Siempre va a ser eso lo más barato, aunque usted no lo crea. Que son más metros cúbicos, que es más acero, va a ser más económico para una vivienda unifamiliar. Que de paso, siempre va a tener que hacerle ese piso. Si usted llega, hace zapatas aisladas, saque esta cuenta, si quiere saque la cuenta. Si usted quiere y hace una vivienda unifamiliar de 2 niveles, cuando le toca hacer su proyecto, si es un terreno más o menos accesible, un terreno con una capacidad más o menos buena, y usted, por ejemplo, le podrían estar dando zapatas aisladas de no menos de 1,20 por 1,20. Supongan que le dan unos 50 por 1,50 a la gran mayoría de la fundación, por un espesor mínimo de 0,30. Entonces usted tendría, y ojo, vamos a sacar esta cuentica rápido, pero quiero sacar otro para que no se me vaya a borrar el que hice anterior. Vamos a minimizar esto. Ojo, para que ustedes vean. Una cuenta rápida. Y estas son las cosas que usted tiene que aprender y tener números en la cabeza rápida. Si usted tiene una casa, vamos a suponer que este es el área de mi casa. Esta casa va a tener, vamos a suponer aquí, unos 10 metros por 10 metros. Lo que tengo aquí, 10 metros. Si son 10 metros, tendría yo que poner una columnita aquí, para que sea más o menos razonable, deberían estar teniendo luces de 3 metros. Por aquí, más o menos. Algo así. Sin quitar las cosas de arquitectura, ¿no? Más o menos unos 3 metros. Si tenemos más o menos unos 3 metros, ojo, zapatas de unos 50 no pudiésemos. Bueno, tiene que ser, aquí va a haber más de 3 metros, aquí va a haber 3 metros 20. Entonces tendríamos zapatas de 1,50 m. Entonces supongamos, ojo, estoy suponiendo que la vivienda va a tener la misma zapatica de 1,50 m. 1,50 m. 1,50 m por 1,50 m. Por un espesor normalmente pudiese ser 0,30, es lo más seguro. ¿Sí? Entonces tendríamos, en este caso, sacamos una calculadora a la mano. Los invito a que saquen su calculadora también a mano por 0,5 para que cualquier cosa me chequen aquí el número. Tendríamos aquí 0,675 metros cúbicos de concreto. De zapata nada más. ¿Multiplicado por cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esto por 16. Estamos hablando de 10,8 metros cúbicos de concreto. Falta el pedestal. Una zapata normal de una casita, una vivienda unifamiliar, lo más seguro es que tenga una
de 1 a 1,20. Eso quiere decir que supongamos que está 1. Vamos a suponer que está 1. Eso quiere decir que su pedestal menos 0,30 sería 0,70. La columna mínima en la mayoría de las normas es de 0,30 por 0,30. El pedestal debería ser más grande, pero supongamos que un teclado RAW. Y entonces los pedestales van a ser de 0,30, va a ser el mismo tamaño de la columna, por 0,30 por 0,70 por 16 también, porque va a necesitar 16 pedestales. Punto 30 por punto 30 por punto 70 por 16. Estamos hablando ya de 1 metro cúbico más 1,08 metros cúbicos de concreto. Perfecto. Y ahora, ¿a usted le falta hacer qué cosa? Suponga que también tendrá que ponerle las vigas de riostras. Las vigas de riostramiento tiene que ponerlas, ¿sí? Las vigas de riostras más pequeñas, lo más seguro es que puedan tener hasta una base de 25, que es lo mínimo normalizado. Y la altura normalmente oscila entre los 0,25 a los 0,30. Es muy común una viga de riostra de 25 por 30. Perfecto. 25 por 30. Entonces usted dice cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y a esas 12 por 12 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, entonces son 24. Son 24 vigas por 0,25 por 0,30 por una longitud de ¿cuánto? Serían, vamos a ver, 10 metros menos 0,30, 0,30 y 0,30 menos 1,2. Sería 8,8 entre 3, 2,93 por 2,90. Esa más o menos va a ser la longitud de la viga. Entonces fíjense aquí, y aquí tendríamos entonces 24 por punto 25 por punto 30 por 2,9. 5,22 metros cúbicos. Que sería sumado aquí. A la final tendríamos 10,8 más 1,08 más 5,22 y un total de 10,8 más 1,08 más 5,22. 17,1 metros cúbicos. Ahora, si yo tomo estos 17 metros cúbicos acá, ¿qué espesor tendría una losa que llevara esos mismos metros cúbicos en esa misma área? Incluso, bueno, vamos a suponer que tiene que ser un poquito más grande, porque tendrá que ser de 10,30 por 10,30 para que queden las vigas entonces. Entonces, una área de losa sería de 10,30 por 10,30. 10,30 por 10,30, 106,09. Divide estos metros cúbicos, 17,09 dividido entre 106,09. Estaremos hablando de una losa de 0,16 metros. Todo esto es equivalente a una losa de 16 centímetros. 16,1. ¿Están viendo? Me salía el tema, pero estos son números que tenemos que tener presentes. Valores presentes. Entonces, fíjense, 16 metros. Entonces me dice, bueno, pero la losa nunca puede ser de 16 centímetros
Pudiese ser, si es una vivienda de un solo nivel, lo más seguro que le dé eso y nada más tenga que distribuir malla en una sola, en dos direcciones, una doble malla. Si su vivienda es de dos niveles, posiblemente le dé un espesor mayor por punzonado. Puede ser que le den mayores de 25, cosas así, pero ahora le falta algo que usted no ha considerado. Que aun cuando usted tenga que poner todas estas zapatas aisladas, usted va a tener que poner una losa que rodee todo eso. ¿Ah? Incluso va por aquí. ¿Y de cuánto es ese espesor de losa, ingenieros? ¿De cuánto es el espesor de losa del piso del nivel normalmente en sus países? 10 centímetros. En el mío normalmente son 10 centímetros. 8 centímetros. ¿Qué pasa si usted esos 8 centímetros se los suba a este? Fácilmente hemos entrado ahora en una losa de 24 centímetros. Van a venir los retractores. Sí, pero esto usa más acero. Pero este tiene que excavarlo. Tiene que excavarlo. Tiene que vaciarlo. Ojo, tiene que excavar. Tiene que encofrar. O reperfilar bien el área. Tiene que vaciar. Tiene que compactar. Y después, ¿cuánto tiempo pierde en eso? ¿Mm? Entonces yo sí les digo, yo trabajé durante 2, 3 años, 2 años y tantico, no fue tampoco mucho, en un ente público donde se hacían muchas cosas para interés social. Y cuando yo le decía que teníamos que sacar la losa de fundación, haga eso con una losa, no se dé mala vida. No, pero eso es mucho, mucho hacer. Mire, hijo, cuando usted saque la cuenta, ojo, y ahora les puedo decir, ¿cuánto tiempo cree usted que le va a llevar a hacer las 16 losas, las 16 zapatas? Porque lo triste de esto es que usted dice, bueno, pero es que mira, apenas son 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos son máximo 2 camiones de concreto premezclado. Pero para que usted tenga esos 10 vaciados, usted tiene que tenerlas todas excavadas y tiene que tenerlas todas armadas. Y después viene con el pedestal, 1.08. Entonces, ¿qué pasa? Estos pedestales se van a vaciar ¿cómo? Manualmente. No sé cómo lo llaman en su país. En mi país lo llamamos trompo, que es un aparatito que se pone así, que da vuelta en la obra y tiene una maquinita acá. Usted lo prende con un motor y esto gira. Tiene un volantico porque uno lo hace girar. No sé cómo lo llaman en sus países. Claro, el nombre técnico es mezcladora. Estas pueden ser de medio metro cúbico o de 1 metro cúbico, también las he visto. O de un cuarto también creo que hay. Vulgarmente lo llamamos trompo. Pero entonces fíjense, no, o sea, ninguna vivienda le puede dar un pilote. No puede, no puede. Si le da un pilote, vende ese terreno. Si usted con la losa no resuelve el sistema de una vivienda, vende ese terreno. Eso no sirve. Usted está, lo más seguro que está, no se ha dado cuenta, pero usted está fundando sobre el agua. Es la única cosa que me diría. Y eso era lo que hacían nuestros indígenas. Cuando ustedes los indígenas, por lo menos los indígenas sudamericanos que estaban hacia la costa, ¿qué hacían? En el caso de Colombia, Venezuela, y los amazónicos construyen mucho más sobre el agua y los pantanos, con pilotes, son unos elementos de árbol, de palos que suben y mantienen la estructura estable. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero entonces, ojo, por eso la solución para pilotes siempre se da, ojo, para edificaciones, no necesariamente altas. Yo he visto sistemas de fundación de pilotes para edificaciones de 5 niveles de interés social. Eso fue una barbaridad lo que vi, porque eso era realmente una barbaridad.
cuando se quieren hacer ese tipo de construcción, hay que estar muy atento al suelo, porque el suelo le puede jugar una mala pasada como se la jugó a esta gente, que después que compraron los terrenos, buscaron a los diseñadores y hicieron, primero compraron el terreno y después fue que hicieron los estudios de línea base. Y el suelo era tan malo que ameritaba poner pilotes. Y el idiota, porque no tiene otro calificativo del ingeniero que hizo ese trabajo, no les dijo que no pusieran pilote, que pusieran otra cosa o inventarse algo. No, nada, mala, pues, pilote. Como que, claro, él no era el que los iba a pagar y a la final, ¿qué hicieron? Tenían unos pilotes que el sistema de pilote y todo el trabajo de pilote costaba mucho más que todo el sistema de superestructura. Entonces usted tenía un edificio económico, con materiales económicos, un apartamento con cosas económicas, con acabados económicos y un sistema de fundaciones buenísimo, muy costoso. Y entonces usted veía todo económico, pero el apartamento era caro, era costoso. Entonces ahí es no ver la posición del negocio. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro nosotros como ingenieros. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Captaron mi idea? Entonces, bueno, yo quiero avanzar en esto para que ya mañana quedemos bastante geométricamente hecho. Aquí yo voy a poner un solo pilote. Aquí vamos a poner dos pilotes. Aquí voy a poner yo tres pilotes y aquí vamos a poner cuatro pilotes. Entonces, si yo me voy a la ACI, vamos un momentito aquí a la ACI que yo la tengo aquí abierta, hay que estar muy atento a esto, ingenieros. A esto. ¿Sí? El diámetro del pilote que vamos a considerar y el área de aporte del pilote. Debemos evitar a toda costa la superposición. No debemos tener superposición en el sistema de pilotes. Entonces, yo voy a definir acá un pilote. La sección de pilote la vamos a poner acá. Voy a definir, vamos a ver, estaría yo diseñando. Permítanme un momentito acá. Recuerden que yo tengo que manejar esto siempre, cambiarlo por trabajo. Bueno, pero no voy a decir, ahorita está en eurocódigo, no importa. Ya cuando vayamos a hacer el diseño ajustamos a lo que vamos a hacer. Ok, yo voy a definir mi pilote. No, lo voy a cambiar de una vez porque yo sé cómo es la cosa. Lo primero que vamos a hacer es que los materiales son los materiales americanos. Ok. A6. Y vamos a decir que los códigos dicen, aquí están A6. Ah, está perfecto. A6, A6 ya está modificado. Perfecto. Vamos a guardar el archivo, pilotos. Entonces, yo voy a generar una sección de... Voy a suponer que el pilote que voy a considerar es de 0.5. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que hasta ahora la base es esta, siempre va a ser esta. 0, 0. Nosotros vamos a empezar ahí, de aquí hacia abajo. Pero el problema es que este no va a ser la base de nosotros, del cabezal, va a ser la base del pilote. La base del pilote. Una de mis recomendaciones es que, ojo, no diseñe con un solo elemento de punta a punta. ¿Sí? Porque va a ser mucho más difícil sectorizar y evaluar las deformaciones. Si tenemos 10 estratos a metro, o tenemos un pilote que nos dice el estudio de suelo, me dice, Manuel, tienes que irte aquí, un pilote a 15 metros de profundidad. Genere 15 stories. Es mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que este pilote ahorita no lo voy a hacer tan profundo. Vamos a hacer estos pilotes, sí, de 10 metros. Ojo, 10 metros, ojo, voy a hacer stories de cuánto? De metro, diámetro, de a 1 metro. ¿Sí?
Y este story lo voy a replicar. Copiar el story 10 veces. Bueno, sería ya, bueno, más a los 10 a 1 metro. Se fíjense que tenemos distintos stories. Todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Entonces, lo primero que vamos a ubicar es que nosotros vamos a trabajar en el... Ahora fíjense que ya no, el story 1 no se va a llamar, vamos a ver, story 1, le podemos editar el nombre y le vamos a decir menos 9 metros. Ojo, les digo, háganlo porque va a ser gran ganancia al momento de nosotros desarrollar nuestros dibujos, nuestra memoria de cálculo. ¿Ve? Cambiar estos nombres, que no me va a quitar mucho tiempo. Menos 7.0 metros. Y así vamos acá. Menos 6.0 metros. Ahora, no les recomiendo que lo hagan menos de 1 metro. ¿Por qué? Porque ya se hace demasiado tedioso y pesado. Si tenemos estratos de menos de 1 metro, no importa, esos valores los podemos incluir. Hay gente que me dice, bueno, Manuel, pero ¿por qué no metemos un solo elemento de 10 metros? El problema de ese elemento de 10 metros es que va a ser un elemento esbelto, haga lo que haga. Haga lo que haga, le va a dar que es un elemento esbelto y siempre le va a fallar. Menos 2. Menos 1. Menos 1.00 metros. Y llegamos al nivel 0. Más 0.00 metros. Ahora, aquí se me fue. Más 0.00 metros. Ok. Ahora, fíjense. Es recomendable. Claro, esta profundidad viene aquí, menos 1, menos 2. Estamos bien en la profundidad, ¿no? Esta base no le puedo editar el nombre. Siempre va a quedar así. Se supondrá que es menos 10. Ahora, esto, si nosotros estamos calculando la estructura, nosotros tendremos nuestra estructura de aquí para arriba. Eso nos indicará que aquí nosotros vamos a poder tener la altura de la columna. ¿Sí? Entonces, pero podemos darle a ese story una altura mayor. Vamos a poner unos 3 metros. Y así tendremos un valor. Y aquí tendríamos el nivel más 3 metros. Ojo, no necesariamente lo podemos hacer así. Eso nada más para una manera ilustrativa. Vamos a ir guardando. Entonces, ¿qué digo yo? Perfecto. Yo voy a tener aquí un pilote y yo voy a definir un pilote de 0.05. Vamos a empezar a hacer un pilote voy a hacer varias secciones. Voy a decir una sección circular. Lo voy a definir como columna. Vamos a definir un concreto. Creo que 3.5 era de 210, 250. Circular. Y en milímetros, eso quiere decir que tendríamos que hablar de, vamos a hacer uno de 20 centímetros, sería 200, vamos a hacer uno de 250, vamos a hacer uno de 300, ¿sí? Y voy a gestionar en función de uno de 500 de diámetro
Tengo 300, ¿verdad? Es que no, estos son demasiado pequeños. De 220 centímetros. Permíteme un momento. Estos pilotes de 20 se pueden hacer, pero son muy pequeños. Olvidémoslo, vamos a hacerlo para cargas mucho mayores. Vamos a poner un pilote de 500, de medio metro. Vamos a poner uno de 1000, de 750, que ya son, vamos, como dicen un profesor, pilotes de hombre, pilotes grandes ya de obras importantes. Vamos a hacerlo así. Pudiese ser más grande, eso al final lo determinaremos en el cálculo. Entonces voy a suponer inicialmente pilotes de 500. Ok, si yo me voy a la planta, aquí, y yo digo, bueno, vamos a hacer un pilote de 500 aquí. Mi cabezal debe también cumplir con estas condiciones de borde. Eso quiere decir que deberíamos tener un cabezal que por lo menos permita tener, si esto va a ser medio metro para acá, o sea, sería un D y un D para acá. Eso quiere decir que mi cabezal pudiese ser de, ¿cuánto? De 1 metro. ¿Sí? Cuando se tiene el edificio modelado, el pilote será de la base hacia abajo. Ojo, entendamos que esto es por condición del software. No podemos poner valores negativos por debajo de la base, siempre lo va a ubicar acá. Si nosotros hemos modelado la edificación, simplemente que modelaremos nuestra edificación a la cota que esté aquí. Ignoramos el hecho de que esto sea, y ¿qué hacemos? A través de la grid le cambiamos la nomenclatura, pero geométricamente aquí esto se separará y tendrá la coordenada z algo. Pero allí no, ya no hay mucho que hacer. ¿Sí? Entonces, ojo, yo voy a poner aquí, vamos a definir una sección de cabezal. Esa sección de cabezal sí hay que irla diseñando poco a poco. Vamos a poner aquí el cabezal. Cabezal. Un cabezal. Bien, no quiero que sea un cabezal. Cabezal de pilote. Y lo vamos a poner de 500. Vamos a iniciar con 500. Después veremos si ese es suficiente. Ahora, por los momentos no vamos a agregar la propiedad del suelo. Sabemos que va a tener una propiedad, sabemos que vamos a poder poner módulo de balasto, pero como no vamos a incluir ahorita números de este tipo, simplemente no lo voy a incorporar. Después nosotros veremos, esto va a ser un concreto 3.5, que es el que estamos usando para los pilotes, y le decimos agregar. Yo digo, perfecto. Ingenieros, mi recomendación siempre va a ser, hagan las líneas de grid. Entonces, fíjense, si yo tengo un pilote acá, vamos a borrar esto, me sirve esta captura. Ok. Ya yo determiné que el pilote que voy a usar inicialmente es de 500 milímetros, o sea, uno de medio metro. Entonces, si aquí lo colocaría acá, 0,50. Un cabezal para ese pilote tendría que ser como por lo mínimo 250 para acá, 250 para acá, 250 para acá y 250 para acá. Lo que nos dejaría un cabezal de 1 por 1. De 1 metro. 1 por 1. Ok. Si nosotros tenemos, en este caso, la misma condición, que es lo que vamos a hacer, yo debo hacer esto mismo aquí. Y yo debería tener esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Para tener un pilote acá y un pilote acá. Tendríamos aquí 2 metros por 1 metro. Acá, evidentemente, tendremos los 4 casos.
2 metros por 2 metros. Porque más o menos ese pilote abarcaría una longitud de 1 metro por 1 metro para que no haya solapamiento. Y en este, que es un triangular, yo me recomendaría venirnos así, venirnos así. Aquí ya va a depender de la geometría que queremos darle. Un pilote aquí, que de aquí a aquí debería tener como mínimo lo que tenemos acá, 0,25. Entonces, tenemos aquí 1 metro. Entonces, imagínense 1 metro aquí. Y aquí tendremos que tener 1 metro. Entonces tendríamos un triángulo de 1 metro por 1 metro. Aquí, de aquí para acá tendremos que tener 1 metro. O sea, este debería coincidir con este. Aquí. Y este, si no es lo mismo, de aquí, aquí tendríamos 1 metro. Y este de aquí, aquí, la relación. Tengo la hipotenusa y tengo la longitud de aquí para acá. Bueno, tengo un ángulo aquí cualquiera. Esto es un triángulo rectángulo. Esto tiene que ser 30 grados, juro. Y 60. ¿Ven? Tenemos la medida. Triángulo. Hay software que permiten hacer eso también más facilito. Pero bueno, vamos a ir metiendo, ojo, recomiendo hacer la grid. Voy a hacer la grid de este. Vamos a meternos aquí en 1. Ojo, mi pilote, estos 1 y 2, yo le voy a poner posición P1. Los voy a llamar así P1 y P2. Para yo saber que van a ir ahí. PX, vamos a llamarlo PX2. PX2, PX1. Entonces, le pueden dar el nombre del eje de donde ustedes eso tengan ahí, eso allí puesto. Ok. Entonces, voy a ir con P1. Fíjense que si yo me paro aquí en P1, yo me paro aquí en P1 para que esté en esta posición y yo le puedo decir que ponga una medida hacia atrás de menos 0,5, menos 0,05. Recuerden que aquí debo tener 1 metro. Entonces, ojo, en esa dirección pongo el 1. Y le digo agregar. Ojo, siempre parado aquí, ¿ve? Ahora, si yo me vuelvo a parar aquí, la posición sería 1. 0,50. Y entonces entre 1 y 2 voy a tener esos ejes. Entonces fíjense que ya tengo los dos horizontales. Ahora, es más, si quieren, le quieren quitar los numeritos, se puede hacer. Que no haya etiqueta. Yo a veces se las quito. La doble clic no quiere quitarse. Ajá, le deja un espacio, porque si no, no le va a dejar. Tiene que decirle espacio, no lo puede quitar completamente todo y decirle 0. Aquí está, enter. Y le vamos a aplicar, ¿ves? Entonces queda PX1. Ahí está, ¿ves? Cuando lo acerquemos se va a ver. Ahora, vamos con B. El de B, me paro aquí en Y, sería B hacia arriba y B hacia abajo. Entonces vamos a ponerle P. Bueno, entonces no quiero agarrar. P. Y1. PY2. Ok.
Ahora en PY2, que es este que estaría aquí, fíjense, sería este que está aquí, hago lo mismo parándome aquí, una sola vez, menos 0,50, menos 0,5. Es importante que me haya parado aquí, para que lo ponga antes, y después me vuelvo para aquí, para que lo ponga después. ¿Ve? Un espacio. Ok, perfecto. Ahora ya tengo la retícula que va aquí. De aquí, ahora parado en PX2, que es este PX2, me voy a ir es 0,5 y 0,5. Eso quiere decir que le vamos a decir dos veces 0,5. ¿Por qué? Porque me interesa tener el céntrico del pilote. Este será el centro de quién? De la columna, pero este será el centro del pilote. Lo hago dos veces, parado en P2, y después parado en PX2, lo hago dos veces más. Bueno, no tendría que ser, ya, aquí, ya me excedí. ¿Vale? En PX2, dos rayitas, sí está bien. Y aquí dos rayitas más. Y a este, ok. Ajá. Ok. Aplicar. ¿Ve? Aquí está. Aquí va el pilote, aquí va el piloto, aquí va la columna y ya tengo la de 1 metro aquí hecha. Perfecto. Ahora vamos con esta. Esta que está aquí, parada en PY1, PY1, hago lo mismo, dos veces hacia arriba, positivo, y después parada en PY2, PY1 nuevamente, dos veces más hacia abajo. Y les quito los números. Perfecto. Ok. Dirá, bueno, pero qué tanto procedimiento, no, bueno. Después me meto con el triángulo. La ideal es que ahora yo me voy a estar parando en los stories que tengo ya registrado y me voy a ir al nivel ¿qué? Al nivel 0. Parado en el nivel 0, ojo, cota 10, nivel 0. Y ahora aquí yo simplemente llego y hago mi cabezal, que lo acabo de hacer 500, corrió no, sí, cabezal de 500, y tiene que estar pendiente de qué tipo de modelo va a usar. En este caso tenemos que usar uno que sea muy rígido. Tendríamos que crearlo nuevo, eso lo puede buscar aquí, en este icono. Si no le sale este icono, tiene que haber activado este icono que está acá. Fíjense que se activa y se desactiva. Y vamos a poner, crear un elemento, un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido. ¿Sí? Ojo, modelo como shell para que pueda utilizar la opción para el diseño del cabezal como un elemento rígido. Pero aquí, Stephen Diafragma, usted le va a decir que es un cuerpo rigid bodied y que los esfuerzos sean a través de elementos finitos. ¿Sí? Entonces le decimos agregar y esa es la opción que le vamos a poner aquí, cuerpo rígido. ¿Qué pasó? No salió. Cuerpo rígido. No me sale ahorita porque lo acabo de poner. Tengo que volverme a meter. Cuerpo rígido. Aquí está el cuerpo rígido. Lo hacemos rectangular. Una luz horizontal. Y va a ser de aquí, aquí, acá. Ojo, está en dos direcciones. Ahora el de este va a ser de aquí, aquí y aquí. Y el otro va a ser de aquí, aquí, aquí. El triangular
Aquí hace falta un trabajo geométrico que tengo que hacer para saber cuál es la posición exacta que necesitamos acá. Después yo la hago y se las muestro ya hecha. Ok, ya tenemos nuestro cabezal. Ahí están los espesores. Voy a ocultar esos diafragmas que a mí no me gustan verlos. Display, quitemos el diafragma. El diafragma no, ya no sabemos que es un cuerpo rígido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, esto no me interesa. Ok. Entonces fíjense, ahí tenemos esos pilotes. Entonces yo voy a empezar a poner los pilotes. Los pilotes los podemos poner en la planta. Facilitos acá. Podemos indicar que vamos a hacer una columna. En este caso, pues dijimos que íbamos a poner el de 500. Aquí. Uno aquí. Uno que va a ir aquí. Fíjense, tomarse el tiempo de hacer la línea de grid le va a facilitar a usted hacer este trabajito. Aquí y aquí. Y en ese punto, usted tiene ya todos los pilotes hechos. Geométricamente. Los podemos tomar, los seleccionaríamos, que fíjense que ya los tenemos clasificaditos acá. Y parándonos acá, editar, vamos a copiar el contenido de este nivel. Ojo, lo único que he seleccionado. Y le puedo decir que es 10, 9 veces. No, creo que deberían ser 8, permítanme. No se ven, ¿verdad? Si no se ven es porque tienen el filtro colocado, ¿ves? Este filtro aquí. Me faltó uno. Sabía que me faltaba uno. Vuelvo a seleccionar esto acá. Le vuelvo a decir, ya no estamos en este nivel, estamos en el nivel 8. Ese es el que está seleccionado. Aquí, copiar el contenido, un nivel más abajo. Ok. Fíjense que ya están los pilotitos dibujados. Factor importante. Fíjense que aquí va a haber un momento en el que hay números repetidos. Para eso tendríamos que llegar e incorporar acá una corrección. Una corrección de .001. Si usted quiere pueden ponerle más 0 y decirle aplicar. De esa manera fíjense que ya los nodos no van a estar excediéndose. Los nodos deberían ser los 77 que ya están seleccionados. Vamos a tratar de borrar para ver si no, y ahí estarían. Pues. Entonces fíjense que de esa manera, como quien dice, de una manera bastante fácil, hemos dibujado lo que sería nuestro pilote. ¿Sí? Entonces, ¿qué falta? Uno, hay dos formas en las que nosotros pudiésemos calcular el pilote. Hay que ponerle a este pilote las propiedades laterales del suelo, los springs. Habría que poner una columnita aquí, que no necesariamente tiene que ser de los 3 metros, pudiese ser de 1 metro. También es recomendable, si vamos a hacer un elemento finito, pudiésemos hacerlo de 1 metro. Aquí y aquí y aquí. ¿Sí? Pero lo que vamos a decir, o sea, que ya por lo menos en esta etapa de este modelo, yo lo que quería era que entendiéramos, fíjense que eso es todo lo que hay que hacer. Geométricamente, de dibujo, eso es lo que hay que hacer. No hay que hacer más cosas. En el caso que el pilote se rediseñe, que tengamos que poner un pilote mucho más grande, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tendríamos que redimensionar la posición de esos pilotes para ajustarlo a esa condición. Por los momentos no le voy a poner condiciones de apoyo, no le voy a poner las condiciones de borde, porque eso yo quiero que primero desarrollen lo que es la clase teórica, para que entiendan de dónde van a salir los valores que yo voy a introducir, y posteriormente vamos a introducir los valores de acuerdo a lo que conseguimos acá, y ya en la última clase vamos a ver todo lo que es el diseño de los pilotes. Por eso los hice de 3 tipos, ¿no? Porque si no me chequea con este, bueno, vamos a ver, le vamos a poner la misma carga. Vamos a ver cuál de estos
4 sistemas de pilotes que yo voy a incorporar sería el más óptimo para la misma carga. Ahora, evidentemente, usted puede tener un modelo. Mi recomendación es que usted tenga un modelo, ¿verdad? Y en ese modelo usted pueda tener distintos tipos de pilotes, como en este caso. Si usted hace este ejercicio, le puede quedar de formato. Entonces, cuando usted le toque decir, mire, es un piloto, usted llega a su edificio, ojo, si no necesariamente no lo ha hecho en robo, lo tiene en otro edificio, pero ya tiene el piloto estructurado. Incluso hay personas mucho más dedicadas en las que hacen un modelo para pilotes únicos y entonces lo modelan para pilotes de 0,50, de 0,75, de 1 metro y ponen el mismo pilote con distintos cabezales a la espera nada más de que usted le meta el valor de la carga que tiene el edificio. Y después hacen un modelo con los dobles, hacen un modelo con los de 4 y hacen un modelo con los de 3 que son los más comunes. Entonces lo tienen ahí a la expectativa. Ah, que no es de 4, no es de 10 metros, sino de 20. Lo que hacen es agregarle más valores hacia abajo. Que no es de 10, sino de 5, le quitan lo que tienen arriba. Por eso es muy importante para mí que ustedes logren hacer este modelo. ¿Sí? Fíjense que aquí, ahora, aquí el triángulo, yo voy a desarrollar este cálculo, o lo voy a hacer en AutoCAD para que me dé los valores exactos aquí, porque necesito saber cuánto es horizontalmente para ubicar este puntito que está acá, y poner una línea de grid allí facilita. Necesito poner esta línea de grid de este pilote y de este piloto, o sea que esas no me van a coincidir con las que ya tengo. Estas sí, a 1 metro debería coincidir con la de este. Pero las de estos no van a coincidir con estos. Entonces debo ponerme a hacer ese trabajito ahí geométrico para poder mostrarles el ejercicio. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Faltan cosas que colocar. Hasta ahora lo que he hecho es dibujarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, ingeniero, si no tenemos ninguna otra pregunta, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá. Ya mañana vamos a ver lo que es la parte de suelos, geotécnica, que les va a explicar Rodrigo. Y dependiendo del tiempo, que yo creo que ya sé qué tiempo nos va a quedar más o menos, le vamos a incorporar las condiciones de borde para que sea estable la edificación. Vamos a colocarle los springs y vamos a estar pendientes con las cargas para las próximas clases ver los resultados y el diseño de cada pilote. Entonces, me despido, saludo y hasta la próxima clase.